Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Es un deleite estar con ustedes, damas y caballeros. Soy el pastor Gabriel Swagger y qué bueno tenerles con nosotros desde donde quiera en el mundo que estén y como estén sintonizando. Queremos decir gracias por hacer esta programación parte de su día. Y yo voy a pedir rápidamente, van a detener el reloj aquí, no ha empezado, bueno, ya lo acaban de empezar, un poco tarde, pero sucede de vez en cuando. Alguien nos pregunta, ¿por qué necesitan eso? Bueno, yo tengo que saber cuándo detenerme. Si no tengo un horario, no sabré cuándo detenerme. Si no se han dado cuenta, el pastor Gabe tiene el don de Bueno, charlar. Él puede mientras charlar. me tienes en esto, voy a decir lo siguiente. Muchas personas a lo largo de los años, aún hoy, tengo 42 años de edad, aún hoy deletrean mi nombre equivocadamente. Me ponen el nombre Gabe, así me llaman mucha gente, Gabe, y se escribe correctamente Gabe. Y mucha gente, aún hasta el día de hoy, no le ponen la E al final, entonces solamente dicen Gab. Sí, así Yo puedo es. hablar mucho, Le queda así bien. que ese nombre me funciona. Para crédito de ustedes, eso es lo que me dicen. No sé si es verdad, pero eso es lo que me dicen. Y si no tengo un reloj, bueno, no sé cuándo parar de hablar. Así que qué bueno que están con nosotros y qué bueno tener como nuestro invitado especial el día de hoy. Voy a decir lo siguiente, tal vez ustedes no entienden la referencia, pero él lo dijo primero, así que yo voy a recalcarlo. Él es el Egg McMahon de nosotros acá. Y algunos se preguntan, ¿qué? ¿Quién? Si recuerdan al programa de Johnny Carson, él siempre tenía una persona que estaba con él, Egg McMahon. Así que qué bueno que yo tengo a mi Egg McMahon aquí en la programación, el Dr. David Watts. Dr. Watts ha estado con nosotros en cada programación los últimos meses y puedo decir, y no estoy exagerando, realmente es la verdad lo que voy a decir. Su adición a la programación es invaluable. En lo que él trae a la programación es su conocimiento, su habilidad de comunicar. Realmente todo es invaluable y yo aprecio que él está con nosotros cada semana, ¿no? Y como ustedes saben, a lo largo de los años hemos tenido una puerta que da vueltas de individuos que han venido y comparten con nosotros y qué bueno que pueden venir y ser parte, ¿no? Pero qué bueno que el Dr. Watts, pues ahora se ha quedado más permanente en la programación, como lo está en el mensaje de la cruz y también un estudio en la palabra, como lo está en los servicios de miércoles en la noche, el estudio bíblico. Qué bueno que él está con nosotros aquí en GOTC. Y qué bueno tener al Dr. Watts. Dr. Sí, Watts, señor. cuéntenos un poco de lo que está sucediendo en el seminario, por favor. Bueno, de hecho, estamos a mitad de un gran semestre. De hecho, la última parte del semestre pasa Sí. volando, por decir así. Estamos a punto de terminar el mes de abril y después de eso terminamos. Así que los estudiantes han terminado sus exámenes finales y los sobrevivieron. Hemos tenido una gran serie de servicios de capilla, grandes predicadores, un gran mover de Dios entre un gran cuerpo estudiantil. Estamos muy bendecidos de tener los estudiantes que tenemos, ambos en el campus y en línea. Le damos gracias a Dios si ustedes quieren ser parte de eso. Una vez más, vengan y acompáñenos aquí en Baton Rouge o en línea si es lo único que pueden hacer. Tenemos la licenciatura en Artes de Estudios Bíblicos y diplomado en Artes de Estudios Bíblicos. Formen parte del estudio bíblico. Recibo muchas preguntas de gente que me dicen, solo quiero tomar esta clase o aquella. No ofrecemos ese tipo de servicio, somos otro tipo de ministerio. Somos o estamos trabajando para poder llegar a ser un instituto bíblico completamente acreditado. Tiene que formar parte del plan de estudios. Así que entre a la licenciatura en Artes de Estudios Bíblicos o el diplomado en Artes de Estudios Bíblicos y vea qué es lo que Dios hace con eso. Nosotros creemos que en unos cuantos años vamos a ser una institución completamente acreditada, ofreciendo licenciatura y diplomado con especialización en ministerio pastoral, ministerio de jóvenes o ministerio de niños. Y un estudio secundario que puede utilizar usted en los medios de comunicación o música. Estos programas se están desarrollando y con la gracia de Dios, al seguir avanzando,
vamos a poder desarrollar más programas. Varias personas me han preguntado si vamos a tener la escuela de posgrado y el seminario otra vez, y es una de mis oraciones y visiones a largo plazo. A largo tener plazo, eso otra sí. vez, pero estamos en un proceso de reedificación, así que es paso a paso. Dios ha sido muy bueno. No podemos ofrecer actualmente las clases para oyentes, eso me lo preguntan más que cualquier otra cosa, pero no es algo negativo. Estudien para estar en el plan de estudios. Estudien para poder recibir su diplomado en artes de estudios bíblicos y después transfiéranse a la licenciatura de artes en estudios bíblicos. Mucha gente me contacta y me dice, yo tengo una licenciatura de una escuela estatal que se puede transferir. Envíenos sus expedientes académicos, y si usted ya estudió matemáticas e inglés, historia y lo demás, no tiene que volverlo a estudiar, pero sí puede entrar y comenzar con el resto del programa. Así que envíenos su información, permítanos evaluarlo, y para mí en particular ha sido un gran semestre porque una clase que estoy enseñando es las epístolas de la prisión. Wow. Así que las epístolas de Efesios, Colosenses, Filipenses Lo y que Filemón. estamos estudiando. Estamos estudiando Efesios ahora mismo, y miren, siempre me ha encantado Efesios, pero yo creo, y tu abuelo cree, que Romanos es la obra más grande de Pablo, que creo que todos estamos de acuerdo que Romanos es probablemente el mejor libro Así de es, la Biblia. Así es. Está en una clase Mira, por sí solo. es una obra maestra. Lo es. Pero mira, tenemos que poner a Efesios justo debajo de Romanos. Gálatas y Esos dos son Efesios. libros Sí. excelentes, pero Romanos está al principio de la lista. Y si pensamos que Pablo escribió todo esto mientras estaba en la prisión, y bueno, tenemos que preguntarnos que Dios orquestó los eventos de la manera como lo hizo para que Pablo pudiera sentarse para escribir estos 4 libros Sí. de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, lo que llamamos las epístolas de la prisión. Miren, el pastor Gabriel ha recomendado esto. Si no lo han hecho, siéntense a leer Efesios. No les va a tomar mucho tiempo, solamente como 1 hora tal vez, pero realmente háganlo. Y yo creo que las notas del hermano Swagger en la Biblia del Expositor están bien redactadas con lo del mensaje del nuevo pacto, y también sabiendo que por causa de Jesús no hay enemistad entre nosotros y Dios, y no hay enemistad entre nosotros. Así es. Esto ha sido un tema recurrente, y yo creo que es importante este tema. Algunas personas no lo están entendiendo, pero otras personas están haciendo el llamado para unidad en el Así cuerpo es. de Cristo. Bueno, te quiero detener aquí un momento. Y yo quiero tocar en ese tema un momento, porque vamos a ver esto. No solamente lo hemos visto en este capítulo, pero lo vemos en este capítulo 4, que Dios torna la atención de enseñar ahora aplicación. Y en este primer párrafo podemos ver esa palabra unidad, vemos la palabra uno frecuentemente. Y yo verdaderamente creo que como cuerpo de Cristo tenemos que volver a esa idea. Pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la llave y vamos a Sí, hablar de así eso es. hoy. Y volviendo a lo que mencionaste sobre el seminario, una de las cosas que realmente creo que tenemos que tratar, y lo dijiste muy bien, es la idea de que ya nosotros no hacemos clases de auditoría. Lo hicimos mucho tiempo, no lo vamos a hacer por ahora, y hay una razón. La razón simplemente es esto, y como dijo el Dr. Watts, como estamos en este proceso de acreditación, tenemos que hacer las cosas un poco distintas. Y una de las áreas que tuvimos que cambiar es el proceso de auditoría. Ya no podemos ofrecer esas clases, pero esto usted debe hacer, y el Dr. Watts lo mencionó. Si usted está viendo ahora mismo y quiere ser parte del seminario y usted quiere tener la educación que usted quiere, y algunos tienen mi edad, el hermano Kenny Flamens, que voy a presentar en un momento, usted tiene la edad de él y tal vez está en el ministerio ya, pero nunca terminó ese plan de título durante años y años y años atrás. Como pastor asociado, como pastor de jóvenes, como un pastor de niños, como diácono, como líder, si usted está envuelto en la iglesia, usted necesita esta No, educación. absolutamente. La necesita. No diga, bueno, yo tal vez sí, vamos a ver qué pasa. No, usted necesita esta educación, porque para usted cumplir y alcanzar el potencial de lo que Dios le ha llamado a hacer, usted necesita armarse y prepararse
de la mejor manera posible. Y de esa manera usted lo hace es en el seminario, sea en el campus o en línea. Sé que hay algunos que no pueden estar con nosotros, pero si pueden estar con nosotros en línea, si es pastor de una iglesia y quiere toda esta información, hemos estado enseñando el libro de Efesios aquí en el seminario durante meses. Usted va a tener esta oportunidad de aprender toda esta información de una manera corta en lo que refiere a las clases en línea. Usted necesita entender esto porque todo lo que usted va a recibir en estas clases en línea va a poder presentarlo. Y le prometo lo siguiente, digamos que, por ejemplo, usted viene a la programación y está en Romanos parte 1, que es del 1 al 7, creo que del 1 al 8. Yo le prometo que en el momento que usted empiece a aprender esto, en el momento que empiece a tener esto en su espíritu, usted va a querer empezar a enseñarlo, va a querer empezar a predicarlo y a ministrarlo, todas estas grandes verdades a su congregación. Y su congregación le estará escuchando y se preguntarán, pero ¿cómo tiene él toda esta información? Esto es maravilloso, es increíble, ¿de dónde viene todo esto? Y usted puede decir, yo lo recibí en línea. Así es. Yo soy un egresado del seminario bíblico en línea. Y mire, nosotros estamos pidiendo, le estamos haciendo hincapié, si es pastor, copastor, pastor de jóvenes, diácono, ujier, si está envuelto en el ministerio. Este es el lugar para usted. Estudie con nosotros en línea en el seminario bíblico. Vaya a través del programa y yo le prometo que todo lo que usted va a aprender en este año, 2, 3, 4 años, y quédese 4 años si puede, será el mayor beneficio en su ministerio. Usted va a crecer, usted va a ser retado, pero todo lo que usted va a aprender en lo que refiere al mensaje de la cruz, la obra del Espíritu Santo, usted va a poder no solamente aprenderlo por sí mismo, sino que lo va a poder enseñar a su congregación. Y yo le prometo, yo le garantizo que será lo mejor para usted. Será absolutamente la mejor decisión que usted tomará en lo que refiere a su conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que nos ayude a mejor entender la palabra de Dios es invaluable. Así que usted y yo, como esos pastores, estoy hablando de esto claramente. Usted, su conocimiento de la palabra de Dios, si está disponible y si se hace correctamente, no solamente le beneficia a usted, pero a aquellos que le rodean también. Así que no solamente queremos esos jóvenes de 17, 18, 19 años que vengan acá, pero realmente estoy creyendo y yo realmente creo que hay muchos que están viéndonos. Usted quiere esta educación. Tal vez hay algunos entre ustedes. Tal vez ya está en un trabajo secular en algún lugar y quiere terminar su título que tal vez nunca terminó años atrás. ¿Sabe qué? Esto es para usted también. Quiero compartir esto. Una de las cosas que, bueno, lo digo de esta manera. Cuando yo tomé esta posición en el seminario para ser el presidente, una de las cosas que yo sabía que tenía que hacer era volver y terminar mi educación. Muchos de ustedes se preguntan, o tal vez no conozcan la historia. Hay algunos que sí, hay otros que no. Yo dejé el seminario, la universidad en diciembre del 2001. Volví a la casa, me envolví en el ministerio, vine a ser el pastor de jóvenes en el 2003. Y yo me sentía un poco quebrantado porque yo sentía que en mi posición yo no necesitaba la educación. Para mí era una pérdida de tiempo, pero una parte de mí estaba diciendo, estás a 2 años de terminar. ¿Por qué no terminaste? Tu hermano se graduó, tu hermana también. Tú eres el único en la familia que no tiene una educación universitaria. Y eso me estaba afectando. Me molestaba. Pero yo lo ponía a un lado pensando, yo no lo voy a usar, no lo necesito. Y bueno, es una pérdida de tiempo para mí. Eso me decía. Cuando tomé la posición y acepté la posición de ser el presidente del seminario, supe en ese momento que tenía que terminar con mi educación. Afortunadamente, donde yo estudié, Oral Roberts University, estaba empezando a poner su programa en línea, ¿no? Y en mi mente pensé yo, bueno,
esto va a ser fácil, lo voy a hacer en línea. Y bueno, yo estaba completamente equivocado en eso. Realmente fue difícil, no fue fácil, fue muy dificultoso. Tomó mucho tiempo. Todo se hizo en 7 semanas, un semestre corto y mucho trabajo. Pero las clases que yo tomé clases de teología, clases de comunicación, y le puedo decir lo siguiente, que el haber tenido esa programación y tener esas clases de teología realmente fue una gran bendición. Y fue difícil, porque mi maestro en ese momento era el decano del departamento de teología, así que su programación no era, o su programa no era fácil, era difícil. Pero le puedo decir que él hizo hincapié. Él era un pastor metodista, pero él hizo mucho hincapié en esto, en algo que yo nunca voy a olvidar. Aunque él era un pastor metodista, él hizo hincapié en esto. Dijo, hay distintos tipos de hermenéuticas que están allá afuera. Nosotros debemos encontrar la correcta, bíblicamente correcta. Esos otros aspectos de hermenéutica, la mayoría son falsos, pero sí existe un camino claro, hermenéutico, que es bíblico y correcto, y él dijo, esa es mi responsabilidad, enseñarles eso. Y nosotros, esas 7 semanas hicimos eso. Bueno, yo leí un libro de 1000 páginas sobre hermenéutica bíblica en 7 semanas y fue muy fuerte, pero aprendí mucho, bastante. Cosas que yo nunca había visto, cosas que no había entendido anteriormente, cosas que nunca hubiese imaginado. Y sé que hay algunos que son pastores. Ustedes necesitan eso. La hermenéutica es importante si quieres ser pastor o ministro del Evangelio. Así que, habiendo dicho eso, yo también tomé clases de comunicación y yo creo que esas clases para mí fueron invaluables porque me ayudaron a ser un mejor comunicador. Y sé que hay algunos que veo los correos electrónicos, veo las cartas que algunos están enviando diciendo de la manera como eras 4 años atrás y como eres ahora es muy distinto. Estás allí, pero ahora predicas mejor. Todo eso fue porque fui a estudiar y empecé a entender lo que es la comunicación. Ahora, no tenemos mucho de eso aquí ahora mismo, pero lo vamos a tener pronto. Y estoy diciendo todo eso para decir lo siguiente, que hay muchos de ustedes que empezaron algo pero no lo terminaron. Y cuando yo pasé por aquel pasillo y recibí mi diploma y estaba yo hablando con compañeros de clase en línea, y habían cientos allí, me paré y mientras estaba hablando con ese grupo de estudiantes, les dejé entender que una razón por la cual hice esto es para poder decirle a mis hijos, siempre terminen lo que empiecen. Tal vez tome mucho tiempo, pero siempre terminen lo que empiecen. Así que yo le digo ahora mismo, mamá, papá, ustedes están en la misma barca que yo. Ustedes han estudiado en el seminario, pero no han terminado. Terminen lo que empezaron. Será algo que le podrá decir a su hijo, a su hija, que yo no me rendí, yo terminé lo que empecé, así que quiere decir que tú también puedes hacerlo. Puede ser realmente algo de gran alcance en la vida de esos jóvenes. Y quiero decirlo, no quiero ser egocentrista acá, pero sería algo para su familia muy especial. El siempre poder decir que nosotros terminamos lo que empezamos. Aunque tome mucho tiempo y nosotros lo cuestionemos en ocasiones, pero nosotros terminamos lo que empezamos. Mamá, papá, pastor, debe de terminar lo que empezó. Debe de terminar lo que empezó. Y algunos pueden decir, bueno, yo he estado en el ministerio, la educación no es importante. Usted está equivocado. La educación es importante, muy importante, especialmente en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y le prometo lo siguiente, cuando usted empieza a envolverse en esas clases en línea, la información que va a recibir será invaluable, absolutamente invaluable. Usted va a estar bajo maestros que, en mi opinión, son de los mayores maestros en la palabra del Dios en el mundo hoy. Ellos tienen un entendimiento de este mensaje, ellos creen este mensaje, han vivido este mensaje
y pueden comunicar este mensaje correctamente, a donde usted puede entender lo que se está diciendo. Así que habiendo dicho eso, deben de recibir la información. Pongan la información en la pantalla, cómo pueden llamarnos, ¿no? Pueden solicitar su solicitud. El proceso de solicitud es muy simple. Necesitamos sus transcriptos y creo que los antecedentes, esa es la parte más larga, más tediosa, pero lo demás debe de tomar solamente unos momentos. Completen esa solicitud rápidamente. Antes de la pausa, quiero decir lo siguiente y quiero también, traer a nuestro próximo invitado. Él ha estado con nosotros anteriormente y qué bueno tener al pastor Kenny Fleming de vuelta. Y rápidamente hay varias cosas que yo quiero tratar con ella. Y primero que nada, ¿cuál es el nombre de la iglesia y cómo le pueden encontrar? Gracias por invitarme al programa otra vez. Siempre. Yo pastoreo la iglesia Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. Y bueno, yo sé que la información debe estar en pantalla, nuestro sitio web, las redes sociales y todo eso. Y es un tremendo placer estar una vez más en Generación de la Cruz. Ahora, usted tiene algo que ha estado haciendo ya por unos cuantos años. Sí. Y es algo que está muy cerca de su corazón. Es un alcance en misiones. Y usted viaja a la nación de Pakistán, creo que cada año. Y ha podido distribuir la Biblia de estudio del expositor allí en Pakistán. Cuéntenos un poco de esa Bueno, misión. Nuestro primer viaje fue en marzo del año 2020. Regresamos antes de que el COVID hiciera que el mundo se volviera loco. Fuimos invitados por el Superintendente Nacional de las Asambleas de Dios de Pakistán. Fuimos y distribuimos, no sé qué tantas cientos de copias de la Biblia de estudio del expositor. Y nuestro pastor asociado y yo, el hermano Kerry Lacoste, viajamos y fuimos a diferentes aldeas. Pakistán es un país muy diferente, obviamente, de donde estamos nosotros, pero el pueblo fue muy receptivo al mensaje de la cruz y también muy receptivos a la enseñanza, el entendimiento y también el material. Nosotros, mira, una cosa que pudimos llegar a hacer es que ahora no solo pudimos distribuir las ediciones regulares de la Biblia de estudio del expositor, sino que pudimos dar versiones electrónicas por flash drive que contienen la Biblia de estudio del expositor, el libro de la naturaleza pecaminosa de tu abuelo, ya traducido a Urdu, el idioma natal. Y lo maravilloso de eso es que se lo dimos a un pastor y él lo puede descargar a su dispositivo y dárselo al próximo, y así continuó. Y todo eso, gracias a Dios, fue provisto por el ministerio y realmente por la audiencia que donan a través de los maratones y bibliatones. Y eso fue algo tremendo. Y bueno, de hecho, en marzo vamos a estar en Pakistán una vez más este mes. Eso es maravilloso. Me alegra escuchar eso cuando se tiene la oportunidad. Y yo sé que hay algunos que entienden esto, pero cuando escuchan de nuestra parte, ¿no? Y de vez en cuando hay alguien que llega a la programación de mi abuela en Francis y Amigos, una persona que ha recibido la Biblia de estudio del expositor, y hay otros que ahora están distribuyéndola o compartiéndola a otras iglesias en el área. Y aquí tenemos una persona que está haciendo lo mismo en Pakistán. Y todo comenzó a través de JSBC. Amén. Ahora, eres un egresado, ¿no? Ex estudiante. Sí, así es. Entonces, bueno, número uno, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. No solamente acá en la programación, pero también estar con nosotros como parte de establecer esa relación. Es un honor. Como parte del seminario, ¿no? Y rápidamente, yo sé que hemos estado hablando del seminario, pero usted es pastor. ¿Y qué tan importante es lo que ha recibido y lo que estos pastores van a recibir? ¿Qué tan importante es para ellos reinscribirse en el seminario para recibir la información y la educación necesaria para poder enseñar y predicar, ministrar a su congregación? Yo veo pastores todo el tiempo en círculos denominacionales e independientes y yo tengo acceso y disponibilidad de dirigir a la gente a diferentes sistemas de educación cristiano. He estado en este tipo de foro cristiano ya muchas veces y jamás titubeo en dirigir y llevar a la gente a JSBC. Yo sé lo que hizo para mi vida, yo sé lo que hizo para mi ministerio
Yo conozco la transformación que sucedió durante mi tiempo aquí en Baton Rouge y es un honor, es un privilegio y yo regreso a 1987 u 88 en un servicio de capilla. El Espíritu de Dios se movió y estaba postrado en el altar delante del altar ahí en la iglesia y el Señor me habló y me dijo, voy a usarte para ministrar a musulmanes. Yo tenía 21 años de edad, un novato completamente y jamás sin llegar a pensar que 30 y tantos años después iba a estar en la Claro. quinta nación más grande del mundo con 97% de población musulmana, predicando el mensaje de la cruz, Así es. llevando la Biblia de estudio del expositor y viendo vidas y ministros transformados por causa del Evangelio. Mencionaste algo que yo realmente creo, y lo hemos escuchado tantas veces. ¿Cuántos jóvenes vinieron al seminario inicialmente sin conocer su llamado? O tal vez no entendían la plenitud de su llamado. Pero en un servicio de capilla, tiempo de oración, en una clase, el Señor le habló y le dijo, esto es lo que quiero que hagas. Para esto te he llamado. Y todo sucedió aquí en el seminario. Absolutamente. Regresando a lo que comenzaste diciendo. Mira, muchos estudiantes vienen y la primera atracción es para los de 17, 18, Claro. 19. Yo vine, tenía 21 años de edad, me acababa de casar, tenía una niña pequeña con nosotros, no tuve la experiencia de los dormitorios, vivíamos en otro lado, pero había una gran cantidad de estudiantes que se acababan de casar Sí, y otros más grandes que yo, otros de mi edad hoy que estaban sí. ahí. Y bueno, JSBC, tan maravilloso y tan tremendo como lo es, no solamente es para los adolescentes, sino para los pastores que necesitan terminar su educación, para todo aquel ministro que está creciendo o para aquella ama de casa o aquel negociante Así que es, quiere así es. un fundamento verdadero y sólido bíblicamente en la palabra de Dios. Así No lo es. puedo dejar de enfatizar. Parece como que es bastante egoísta, pero no lo es la verdad. El tiempo que uno va a durar en JSBC, por supuesto, en persona es lo mejor, pero en línea, eso va a ser algo que transformará su vida también. Lo será. Y yo creo que para todos realmente esto es lo especial del seminario, es que abarca a todos los Sí. grupos. Queremos a aquellos que están saliendo de la secundaria porque realmente no saben para qué Dios los está llamando y tal vez hay algunos que ya saben para qué Dios los está llamando, pero queremos enviar y preparar. Queremos equipar a aquellos que ya están en el campo. Queremos poder equipar a aquellos mejor Absolutamente. que ya están en el campo haciendo su ministerio, haciendo su obra para Dios, pero no entendiendo ciertas cosas. Queremos que sean entrenados y equipados de la misma manera, porque sentimos que, número uno, nunca se es demasiado adulto para ser educado. Nunca se es demasiado avanzado en conocimiento para volver a estudiar. Créamelo, yo tengo 42 y estoy en una maestría ahora mismo y realmente confíen en mí. Nunca es demasiado tarde para volver a estudiar. Si tiene el tiempo y abre el tiempo realmente, esta será una de las mejores oportunidades. ¿Será fácil? No. Pero será una de las mejores oportunidades para tener un entendimiento de la palabra de Dios. Así que visítenos en línea, llene la solicitud y envíala. Vamos a la pausa, volvemos después de la pausa y comenzaremos a enseñar en el capítulo 4 de Efesios. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y vamos a comenzar nuestro estudio acá en Efesios capítulo 4. Y actualmente estamos en la transición, al punto medio donde empezamos la segunda mitad de esta carta y encontramos que en esa segunda mitad, capítulos 3, 4 y 5, en el libro de Efesios, estamos entrando en el proceso de aplicación. Pablo ahora está hablando de la aplicación. Y es sorprendente para mí que el primer párrafo con que él empieza en este proceso de aplicación trata con el tema de unidad y de caminar correctamente, no solamente ante Dios, pero ante los demás. Ahora, yo encuentro que eso es muy interesante.
yo realmente creo que les ayudaría a todos ustedes y a nosotros tremendamente si nosotros, como dijo el Dr. Watts, no retar a los demás a hacerlo antes que nosotros, que lean el libro de Efesios y luego leerlo otra vez y leerlo una vez más. Usted encontrará por qué se llama la reina de las epístolas. Es realmente una de las mejores cartas de Pablo. Así lo considero. Y aún, si la iglesia, de hecho, aplica lo que Pablo está diciendo, entonces yo creo que la iglesia estaría en una condición mejor y una posición mejor a la que está actualmente y a la que ha estado. Pero hay dos cosas que yo quiero enfocarme en ellas el día de hoy, en este párrafo, que son caminar ante Dios y nuestro caminar ante los demás. Esto ha sido algo recurrente, el Dr. Watts ha hablado de esto, pero esto es algo muy recurrente para mí. Algo que yo he hablado bastante del tema, no solamente en esta programación, pero en el Centro Familiar de Adoración también. En toda plataforma donde he podido estar, he hablado del tema. Y realmente estoy empezando a ver los beneficios de lo que Pablo está diciendo. Y realmente siento que el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo en este tema personalmente. Y es conforme nuestro caminar ante Dios y nuestro caminar ante los demás. Sabemos que Pablo era un prisionero. Por eso se conoce en estos libros, este libro propiamente se conoce como una de las epístolas principales. Pero es interesante que Pablo dice, y el Dr. Watts lo va a leer, que yo soy un prisionero de Cristo. Él estaba diciendo, tal vez yo esté encerrado actualmente y tal vez en lo natural sea un prisionero de Nero, pero en lo sobrenatural, en realidad yo soy un prisionero de Jesucristo. Así que yo quiero que nosotros leamos este primer párrafo. Y en el tiempo que tenemos, yo espero poder leerlo completamente. Dudo que así sea, pero espero que podamos leer el párrafo completo. Y quiero empezar con los versículos 1 y leer hasta el versículo 6. Este primer párrafo, que básicamente este párrafo habla de nuestro caminar. Así que, Dr. Watts, por favor, lea Efesios capítulo 4, iniciando en el versículo 1 hasta el 6. El Dr. Watts lee el texto, yo las notas, nos pueden seguir en la pantalla. Estamos leyendo de la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Yo pues, preso en el Señor. Como se ha dicho, el apóstol está en la prisión en Roma. Él se considera prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandó. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Se refiere a la conducta de la persona. El creyente, andando conforme al Espíritu, es caminar bien. Y esto solo se hace entendiendo que toda fuerza y ayuda proviene de la cruz. Por lo tanto, siempre debemos hacer la cruz el objeto de nuestra fe. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ahora, yo quiero tratar con eso un segundo. Yo quiero que veamos esto. Estos son atributos que primero que nada deben de estar en la vida del cristiano. Cuando dice aquí humildad, mansedumbre, esto debe de ser la marca de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque era la marca en la vida de Cristo. Cuando vemos a Cristo, vamos a ver a alguien que era humilde y tenía mansedumbre, con paciencia, que soportaba a los demás en amor. Son atributos entregados a nosotros por Cristo o que encontramos en Cristo. Y por eso, como creyentes, como seguidores de Cristo, estas marcas deben de estar fluyendo en nuestra vida, en la vida del creyente. Una vez más, todas estas cosas son obras del Espíritu, lo que quiere decir que no podemos hacer en nuestra habilidad. La ayuda del Espíritu viene a nosotros por nuestra fe, estar constantemente en la cruz. Adelante. Versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Habla de unidad con respecto a la fe en Cristo y la cruz. En el vínculo de la paz. La fe en cosas ajenas a Cristo y la cruz destruye la paz, porque promueve la autojusticia.
un cuerpo el cuerpo de los creyentes, y un espíritu. el Espíritu Santo, quien obra siempre por medio de la cruz. Significa que la fe en cosas ajenas a la cruz no es del Espíritu Santo, sino de espíritus, en plural. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda nuestra esperanza está en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es nuestra sola y única esperanza. Un Señor, Jesucristo, una fe, lo que Él hizo en la cruz, un bautismo. nuestra salvación, refiriéndose a los creyentes bautizados en Cristo que se hizo en la cruz, no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas. Un Dios y Padre de todos. Se refiere a los redimidos solamente. Dios no es el padre de los que son inconversos, como dijo Jesús. Su padre, de hecho, es el diablo. Quien está sobre todos Se refiere a supremacía, y a través de todos la habilidad creativa y de en Dios, todos vosotros. en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús y pedimos que nos ayudes a enseñar tu palabra. Úngenos para ministrar en nuestros oídos a escuchar lo que quieres que digamos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, espero que ustedes pudieron notar la terminología como unidad, paz y uno. Hay una razón por la cual Pablo dice esto, pero antes de entrar en ello, vamos a volver atrás un momento. Pablo está empezando a hablar de este tema y realmente está hablando del tema de caminar ante Dios, nuestro caminar. Él está diciendo, yo, prisionero del Señor, nos está llamando a caminar merecedores de la vocación con que sois llamados. ¿De qué él está hablando cuando dice que andemos así? En lo que tiene que ver con ordenar nuestro estilo de vida o comportamiento. Yo leí esto y pensé que era muy interesante en los comentarios que estaba yo estudiando. Un escritor dijo, recapitulando los 3 capítulos, y estoy haciendo un paráfrasis, Pablo trata con estas verdades que estas personas han llegado cerca de Dios por la sangre de Cristo. El judío y el gentil forman una nueva persona en Cristo. Su nuevo pacto son el nuevo templo del Espíritu Santo que Dios llena con su presencia y que han sido vivificados con Cristo y se han unido a Él en su resurrección y exaltación. Han sido salvos y redimidos de toda forma de maldad y mucho más. Y luego también dice que, habiendo dicho eso, Pablo ahora apela a ellos cambiando su comportamiento. Pensemos en eso. Cambiar sus comportamientos y sus patrones de conducta. Entonces, él les está diciendo, esto es lo que ha sucedido con ustedes. Ya no son lo que eran. Pueden volver al capítulo 1, pueden volver al capítulo 2, pueden leer el capítulo 3. Pablo reafirma lo que ellos eran y lo que son actualmente. Y luego él cambia la narrativa, podemos decir, y empieza a tratar con un cambio de comportamiento, queriendo decir que como ahora les está diciendo a la iglesia de Éfeso, les está diciendo a esos gentiles, como ustedes ahora han sido cambiados, como ha habido un cambio interior, ese cambio interior se muestra en lo externo también. Que si ha habido un cambio interior, va a haber un cambio exterior. No es lo opuesto, no es un cambio de afuera que se presenta en el interior solamente. No. Lo de afuera muestra y demuestra lo que está dentro. Interiormente se cambia primero y ahora empieza a manifestarse en lo exterior. En otras palabras, ahora que somos salvos, ahora que hemos sido cambiados, ahora que servimos al Maestro, ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros, va a haber un cambio de patrón, va a haber un cambio de comportamiento. Usted no va a querer hacer esas mismas cosas que hacía antes. Ahora, ese es un tema que muchos en la iglesia hoy día no están de acuerdo con ello. Pero el hecho, y yo quiero que ambos me den su opinión, el factor aquí es que si usted ha sido salvo, hay cosas que usted no va a querer hacer más. Ahora, está la idea de que, bueno, ahora que es salvo, puede continuar viviendo ese estilo de vida, haga lo que quiera hacer, es salvo. Y Pablo nos está diciendo que no es el caso. Que si usted ha sido salvo,
usted ha sido cambiado y ese cambio tiene que manifestarse en la apariencia externa. Sí, como dijiste, él pasa los primeros 3 capítulos diciendo que esto es todo lo que Dios ha hecho. Ahora en el capítulo 4, bueno, ahora vamos a caminar dignamente porque entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora es un llamado a caminar dignamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque, bueno, Claro. por gratitud, por lo que Jesús Claro hizo que por sí. nosotros. Así que en defensa, nosotros no creemos en la seguridad incondicional eterna de una manera Sí. incondicional como algunos lo enseñan, pero en defensa de aquellos que enseñarían salvos siempre salvos, ellos dicen, si yo hago la pregunta, si una persona dice ser cristiana, vive su vida como cristiano y se aparta de Dios, uno dice, bueno, ellos dicen que jamás serán salvos, pero ellos dirían que la persona verdaderamente está siendo cambiada y va a servirle a Dios por un corazón de gratitud, así que yo puedo estar de acuerdo Sí. con eso hasta cierto punto. Claro, Obviamente claro. nosotros sí creemos que uno puede ser cambiado, uno puede servir a Dios y en algún punto uno puede escoger alejarse de Dios. Pero la idea o el punto aquí, creo yo que es lo que Pablo está diciendo también, que estas cosas, estas actitudes de ser personas humildes y mansas, es porque nosotros estamos tan agradecidos y tenemos un corazón de gratitud por lo que Cristo Así hizo es. por nosotros, que no debemos exaltarnos y pensar que somos más de lo que somos, porque todos estábamos perdidos, todos estábamos muertos en pecados y por causa de lo que Cristo hizo, ahora llegamos al punto fuerte. Hay que esforzarnos para caminar dignamente de ese llamado. Así es. Charles Spurgeon, él tenía un dicho muy famoso, que si Dios le llama a uno a predicar, que no nos rebajemos a ser reyes. Ese llamado, el llamado a predicar era el llamado más alto que puede existir, y yo estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que solo el llamado como cristiano, Claro. como hijo de Dios, es el llamado más alto que podamos llegar Así a tener. es. Permitamos que nuestra conducta refleje Así ese es. llamado, que nosotros, que no se trata de lo que no podemos hacer, sino del hecho de que nuestra mentalidad ha cambiado y lo que no queremos hacer, porque las cosas que solíamos hacer sabemos que no son de provecho y que no le agradan a Dios. Estamos en una relación con Dios, su Espíritu Santo está hablándonos y está quitando cosas de nosotros que sabemos que no debemos tener porque no son de provecho Claro. y no le traen honra ni gloria a Dios. En la historia de la iglesia había un catecismo corto de Westminster y en este catecismo corto de Westminster decía, ¿cuál es el primordial fin del hombre? Es una pregunta, ¿cuál es el primordial fin del hombre? La respuesta es glorificar a Dios. En todo lo que hacemos, glorifiquemos a Dios en el trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar, no solo por nuestra alabanza y adoración, pero en todo lo que Que hacemos. es tan importante que nosotros como cristianos entendamos que somos llamados a un estándar más alto, Sí, más que cualquier otra persona. correcto. Y mientras más Absolutamente. maduros somos más fuertes como hermanos. Y el otro cristiano bebé más débil. Así que somos instruidos a no tratar de ofender a aquellos que son más débiles en la fe porque nosotros somos los hermanos más fuertes. Así que hay que mantenernos alejados de cosas que sean ofensivas para el hermano más débil. Aún si tenemos la libertad, por decir así, de hacer estas cosas, ¿por qué no nos esforzamos en nuestra conducta de ser mejores que eso? En vez de ver lo que podemos Claro. hacer y no tener consecuencias. Miren, Pablo dijo que muchas cosas son permisibles, Así es, pero son de beneficio. Absolutamente. No son Así es. beneficiosas. Y también dijo que por causa del mundo en el que Así vivimos, que es. caminemos sabiamente. Así que no hay que tener un tipo Que de sea conducta dañina. que va a hacer un desliz para alguien más. Cosas que uno puede decir, bueno, no hay problema con hacer esto o aquello, pero será sabio hacerlo. Tal vez sea permisible, pero el llamado de Dios que está en nuestra vida está sobre toda vida cristiana, sea un ministerio vocacional o no. ¿Por qué no tomamos las palabras del capítulo 4 y caminamos de acuerdo a, caminemos en la luz de la gratitud y de humildad Así y es. mansedumbre y gratitud? Hay tanta gente que camina con una actitud de que soy hijo de Dios, yo puedo ordenar esto y declarar aquello y puedo hacer esto, y uno dice, bueno, nosotros venimos a Dios y estamos agradecidos y privilegiados
por lo que tú has hecho. No que yo le voy a decir al Espíritu Santo qué hacer y a quién sanar. Y bueno, yo no estoy a cargo, Dios Así está a es. cargo. Pablo se hace llamar soy Así es. prisionero. Soy prisionero, y a través de todas las cartas de Pablo, él se refiere a sí mismo como siervo o esclavo, un siervo. Él está envuelto estoy en la voluntad agradecido. de otro. Todo está envuelto en la palabra, y miren, eso realmente es lo que pasa. Nuestros deseos. Mira, yo le dije a mi clase el otro día, no hay problema con ser Claro. rico. No es un pecado ser rico. Cualquier persona que piense que es un pecado, no entienden. Miren, ¿por qué queremos ser ricos? Mira, Esa es la llave. Ahí está el punto. Ese es el tema. ese es el tema. ¿Cuál es la motivación del corazón? Hace poco en un maratón alguien hizo una Ujú. donación muy fuerte. Esa donación que ellos hicieron, la mayoría de la gente no lo hubiera podido hacer. Resulta Pero eso en almas. esa donación va directamente a la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Es como lo que dijo el hermano Kenny, que él va a Pakistán. A Pakistán. Bueno, estamos hablando de un lugar que, bueno, mira, eso no es un lugar amigable al Sí, sí, Evangelio, y absolutamente. ellos están entrando a Mm. Pakistán. Y bueno, mira, el deseo de ser rico es correcto cuando uno va a financiar y va a ayudarle a la obra de Dios. Y no quise tomar tanto tiempo, No, pero volviendo atrás, yo sé que querías hacer una pregunta y anexar algo, porque cuando hablamos de la idea de caminar mereciendo, eso nos elimina a todos, porque primero que nada, ninguno de nosotros merecemos nada. Pero por el hecho de que Cristo vino y por lo que Él ha hecho y porque nuestra fe está en lo que Él ha logrado, nosotros podemos caminar ante Él. Y yo creo que anexando lo que dijo el doctor Watts, es tan importante que nosotros como cristianos seamos sabios en todo lo que hacemos, porque siempre hay personas que nos están mirando, ¿no? Siempre van a estar criticando, hay personas que siempre van a estar diciendo qué está haciendo en este momento. Y yo, bueno, quería decir eso, pero adelante, continúe con lo que iba a decir. bueno, una de las cosas que vemos demasiado a menudo en la iglesia moderna es una, una falla en proclamar la realidad del Evangelio realmente. Traen a la gente y los asimilan a una cultura de la iglesia y asumen que la persona va a transformarse lenta y progresivamente en un cristiano, pero jamás van a ser confrontados con la verdad del Evangelio. Así es. Y bueno, nosotros vemos aquí que Pablo está diciendo, nosotros debemos caminar dignamente de lo que hemos sido llamados a hacer. Así es. Nosotros hemos sido transformados absoluta y radicalmente de las tinieblas a la luz. Y como dijiste, no somos dignos. Nosotros por naturaleza somos violadores de la ley, Ujú. pero por nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, somos transferidos y transformados de violadores de la ley a cumplidores de ella. Así es. Y, como dijiste, la gente siempre nos ve, y la gente nos va a ver y nos recordará y nos va a recordar por nuestros peores momentos. Eso es verdad. Una Y gran a veces verdad. somos culpables de eso. Vemos a un hermano y pensamos en lo peor que sabemos de ellos y nunca lo dejamos. Pero una de las cosas que todos tenemos que entender, y una de las cosas que el Señor ha tratado de enseñarme a mí, es que la gracia que ha sido dada a mi vida en el peor de mis días Extenderle es a la los misma demás. gracia que le debo extender a mi hermano o hermana que tal vez haya dicho algo contra mí o me haya hecho algo. Y eso cambiará radicalmente cómo usted ve a la gente. Cuando vemos esto, y ustedes lo resaltaron en el versículo 2, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso cómo nosotros caminamos como con humildad, con mansedumbre, No con con paciencia, soportándonos los unos, no en orgullo, es lo Absolutamente. opuesto de maltratar a alguien, de criticar a alguien, de mirar a la persona por encima del hombro, No lo hacen como lo hacemos, no lo menospreciándolos. dicen como nosotros, no creen como creemos. Exacto, es lo Sí, opuesto, es totalmente lo absolutamente. opuesto. Y pensemos en eso. Lo único que Cristo dijo de sí mismo era que era manso y humilde. Sí, Eran las cosas que él dijo de sí mismo. Y si ese es el caso, entonces así debemos de mirarnos a nosotros mismos como mansos y humildes. Cuando vimos esta palabra humildad,
no es algo falso, es algo real. No es un punto donde hoy en día hay una falsa humildad en la iglesia, ¿no? Pero estamos hablando del hecho de que es una verdadera estima de nosotros mismos. Es como nos vemos nosotros mismos. Y no merecemos nada de esto. No merecemos la salvación, no merecemos la bendición, no merecemos nada. Pero a través de Cristo y lo que Él hizo, ahora yo soy parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, y como resultado, de la misma manera que Cristo caminó, es la misma manera que yo camino en mansedumbre. Habla de paciencia, y eso es lo que es esa paciencia. Eso es mansedumbre también. Tener paciencia con las personas. Tenemos que pensar, Dios tuvo paciencia con nosotros. Jesús tuvo paciencia con Pedro. Cuando la mayoría de personas hubiesen desechado a Pedro, no una vez, no dos veces, sino muchas veces. Jesús tuvo paciencia con la gente. Él tuvo mansedumbre. Y yo sé que algunos de nosotros no seamos los más pacientes en el mundo, pero en lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios, caminar en nuestra vocación y nuestro llamado, Él realmente no se está refiriendo al ministerio vocacional, se está refiriendo a ser llamado al cuerpo de Cristo. Sí. Nuestra experiencia de salvación. Y como resultado, nosotros caminamos en humildad, en mansedumbre, en fuerza controlada. Tenemos que caminar con paciencia. Mansedumbre, con paciencia, sobrellevando los unos a los otros. Eso quiere decir perdonando a personas que no merecen el perdón. Eso es lo que quiere decir soportándonos los unos a los otros, perdonando a aquellos que no lo merecen porque nosotros no lo merecíamos tampoco. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te ha hecho un mal? Dios. Mira, No es lo más fácil en el mundo. nuestro eso. orgullo y en nuestra carne, que tenemos que perdonar a alguien que nos ha atacado Y personalmente que no se lamenta de hacerlo. y que no se han arrepentido. Pero el Señor dice, tienes que perdonarlos. Es difícil hacerlo. y Cuando luchamos vemos con la eso. Biblia, cuando vemos los evangelios, los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta, ¿cuánto vamos a perdonar? ¿Qué tan frecuente? Y Jesús les estaba diciendo de una manera ilimitada. Sí. No importa, es algo ilimitado. Y yo sé que en ocasiones en nuestra naturaleza nosotros tenemos ese rencor, pero tenemos que entender como cristianos que si tenemos una falta de perdón hacia nuestro hermano o hermana en el Señor, cerramos la puerta al aspecto de que Dios nos perdona a nosotros. Porque Jesús lo dijo, si quieren perdón de Dios, perdonen a los demás. Si quieren limitar el perdón, entonces Dios va a remover el perdón de nosotros. No es fácil hacerlo, pero tenemos que perdonarnos. Todo esto que vemos es cómo ordenamos nuestro comportamiento. No quiere decir que aprobamos todo lo que todo el mundo hace. No es lo que estamos diciendo acá. Pero estamos hablando de tratar a los demás de la manera como debemos hacerlo. Está hablando aquí de tratar a los demás de la manera correcta, con la actitud correcta, con el espíritu correcto. Quiero decir lo siguiente. Hay muchos de ustedes que guardan rencor y han tenido rencor con personas durante años. ¿Saben ustedes que eso es un pecado? Pablo nos está diciendo bajo la unción del Espíritu Santo, perdónense unos a otros, aun si no lo merecen, perdonen, dejen las cosas en las manos del Señor, que el Señor trate con su corazón. Ahora vamos a continuar en esto porque realmente tenemos que enfocarnos en esto un poco más. Se terminó el tiempo, gracias caballeros, les amamos, Dios les bendiga y hasta la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.